Muy bien. Entonces, como les contaba, ya llevamos aproximadamente 4 semanas ya en esta nueva serie que estamos tocando temas fundamentales de la fe cristiana. La verdad es que, como ya vimos anteriormente, es súper importante poder conocer, obviamente, en el contexto de la predicación del Evangelio, de alguna forma, qué es lo que creen algunas personas, ¿cierto? Y es por eso que estuvimos revisando lo que creían algunas sectas o religiones pseudo-cristianas. Pero es menester también que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tengamos una base sólida en relación a lo que nosotros creemos. Si somos cristianos bíblicos, debemos sustentar nuestras creencias en la Escritura. Por eso que es necesario un estudio, una lectura y un estudio profundo, diario de la Escritura. Necesitamos nosotros conocer la palabra de Dios, puesto que ella es la herramienta en la cual Dios nos dio para poder contrarrestar las artimañas del enemigo también. Recordemos cuando el Señor Jesucristo está siendo tentado en el desierto y Satanás lo tienta, y la respuesta del Señor siempre fue: escrito está, escrito está. Él se protegía, él se defendía de las mentiras del enemigo con la palabra de Dios. Entonces eso, hermano mío, es fundamental, porque debemos nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, tener una fe sólida y fundamentada en la palabra de Dios. Eso es lo primero. Ahora nosotros hemos estado viendo algunas doctrinas fundamentales, como lo fue en la primera vez la revelación de Dios, ¿cierto? Hablamos de la palabra de Dios como la revelación más importante y más segura que Dios nos ha dado. Hablamos un poquito de la suficiencia de la Escritura, de la transparencia de la Escritura, de la infalibilidad, de alguna manera también lo tratamos, ¿cierto? Cosas que son importantes para nosotros como creyentes. Después hablamos, ¿cierto?, sobre Dios y la Trinidad. Estuvimos hablando de aquello, de la importancia de esa doctrina fundamental de la fe cristiana. Nosotros creemos en un Dios, pero un Dios que es 3 personas. Es uno en sustancia o en esencia y en 3 personas distintas. Y eso también nos diferencia, por ejemplo, del mundo musulmán o del Islam, ¿cierto? Que tiene un Dios uno solo, pero que es una sola persona, no 3 personas distintas. O el judaísmo, como lamentablemente la mayoría del judaísmo ha malinterpretado lo que la misma escritura judía habla, y como lo vimos en esa oportunidad, el mismo Antiguo Testamento nos da evidencia de que está la presencia de un Dios en 3 personas en el Antiguo Testamento también. La semana pasada estuvimos hablando sobre los decretos de Dios, ¿cierto? Este Dios todopoderoso, este Dios eterno que trasciende todo y que conoce todo, también tiene dentro de sus características, de su persona, Él decreta lo que Él quiere. No hay nadie que pueda hacer frente a eso, y hablamos de los decretos de Dios en función a muchas cosas, y una de ellas en particular, hablamos sobre también el concepto de la elección soberana de Dios. Él elige todo, Él elige quién se salva, Él elige qué es lo que va a ocurrir y muchas otras cosas. Entonces, es por eso que nosotros debemos tener claro esos conceptos primarios, por así decirlo. Y el día de hoy vamos a estar hablando de otra cosilla. Entonces, hoy día vamos a estar hablando de este tema que tiene que ver con la creación de Dios, ¿ya? Eso vamos a estar hablando el día de hoy. Quiero, por favor, que alguien busque Génesis capítulo 1, versículos 1 al 2. Entonces, el tema de hoy es la creación. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 2. ¿Quién lo puede leer, por favor? Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, este es el primer versículo de la Biblia y nos habla de la obra creativa de Dios. Y como les comenté la otra vez cuando hablamos sobre el concepto de la Trinidad, este pasaje también nos habla de la acción de Dios, ¿cierto?, en su concepción su concepción trinitaria, por así decirlo. Las 3 personas de la Trinidad están aquí interactuando. Está el Padre hablando, ¿cierto? En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿cierto? Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas. Y el versículo 3 dice: y dijo Dios, y ese dijo Dios correspondería a la presencia de la palabra de Dios, que es el Hijo antes de ser encarnado, ¿cierto? Entonces, ahí nosotros notamos, ¿cierto?, que la creación
del mundo, la creación del universo, no tan solo de este planeta, sino que de todo lo que existe, esa creación fue hecha por Dios y cada una de las personas de la Trinidad obraron en la creación. Hebreos 1:2. En estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Aquí, ¿cierto? El escritor de Hebreo nos está mostrando que la creación fue llevada a cabo por Dios, ¿cierto? Pero aquí, en primer lugar, dice que esta creación fue mediante el Hijo, ¿ya? O sea, el Hijo, de las tres personas de la Trinidad, el Hijo participó también en la creación de todas las cosas, mediante el cual hizo el universo. Eso es lo que escribe acá el escritor de Hebreos. Hechos 17:24. ¿Quién lo lee, por favor? El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas. Ok, entonces comienza diciendo Pablo está hablando aquí en Atenas, en el contexto de este pasaje. Y él dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Entonces Dios es el creador de todo, ¿cierto? Ya hablamos anteriormente un poquito acerca de la concepción de la existencia de Dios y el Dios como creador. Lo vimos cuando hablamos de apologética, ¿se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan lo pueden revisar en YouTube, ahí está. Bueno, aquí hay otro versículo que nos habla sobre la creación, pero aquí el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Colosa, va a añadir otro elemento sobre esto. Fíjense, ¿quién lo puede leer? Por favor. Ya, hermanito. En él fue creado todo lo que hay, los cielos y la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados, autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Aquí hay algo importante. Normalmente nosotros pensamos, ¿cierto? Cuando leemos el relato del Génesis 1, nosotros vemos y pensamos que Dios está creando el mundo, el planeta, ¿cierto? Pero en realidad, aparte de estar creando este mundo, solamente está creando el universo completo. Pero no tan solo el universo y las cosas físicas, sino también en ese proceso de creación, ese proceso creativo, Dios está creando a la vez las cosas que no se ven, las cosas espirituales, por así decirlo, los ángeles, ¿cierto? Y por eso aquí habla de estas cosas, por ejemplo, habla de lo visible y lo invisible, habla de tronos, poderes, principados, autoridades, y todas esas cosas son de alguna manera seres espirituales que Dios creó, ¿ya? Entonces, cosas que en rigor, si nosotros hacemos un análisis escritural, no está bien definido qué significa cada una de estas cosas. Uno podía de alguna manera inferirlas, pero la verdad no hay un detalle de la Biblia en el cual nos diga qué significa cada una de estas cosas, ¿ya? Pero sí nos está diciendo que tronos, poderes, principados y autoridades se está refiriendo a las cosas que son invisibles. Entonces, Dios es creador tanto de las cosas visibles como de las cosas invisibles, ¿ya? Y aquí dice que en él fue creado todo lo que hay. Y ahí ese pasaje está haciendo alusión a Cristo. Dice que él es la imagen del Dios creador. En el versículo 15 antes de eso. Ahora bien, entonces ya hemos definido bíblicamente que es Dios quien crea todo, ¿ya? Pero es importante también que nosotros sepamos cuál es el propósito de la creación. Y de alguna manera nosotros también anteriormente lo habíamos visto, pero vamos a volver a recordarlo. ¿Cuál es el propósito de la creación? Fíjese aquí en Apocalipsis 4:11 lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién lo lee? Digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Fíjense, digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Es decir, la creación, ¿cierto?, fue hecha para la gloria, la honra y el poder de Dios. Para reflejar la gloria, la honra y el poder de Dios. Ese es el propósito de la creación. Por eso es que el ejemplo que les daba la otra vez del papelito, cuando uno imprime algo y uno lo escribió, ¿cierto? Uno es dueño de eso y uno lo hace con un propósito específico. Dios creó todas las cosas para su gloria, para dar a conocer su eterno poder, para mostrarnos de alguna manera a nosotros su creación, lo grande y maravilloso que Él es. Y ese es el propósito de toda creación, la gloria, la honra y el poder de Dios. Isaías 43:7. ¿Quién lo puede leer? Dice, a todos los que llevan
llevan mi nombre, yo los he creado. Yo los formé y los hice para gloria mía. Amén. A todos los que llevan mi nombre, yo los he creado, yo los formé y los hice ¿para qué? Para gloria mía. Toda la creación fue hecha para la gloria de Dios. Entonces, eso es importante, el propósito de la creación. ¿Quién creó todo? Dios. Cada una de las personas de la Trinidad participaron en el proceso creativo. Y a la vez, ¿cuál es el propósito de la creación? Mostrar la gloria de Dios. Muy bien, vamos bien entonces, se ha entendido hasta el momento. Ahora, aquí hay algunas cosas que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hizo Dios la creación? ¿Cuál fue el medio que él empleó? Ya lo vimos que fue por medio del Hijo, ya, eso es lo que nosotros entendemos por lo que las Escrituras nos dicen. Pero, ¿qué es lo que normalmente, las más populares, por así decirlo, las teorías más populares sobre la creación? Y vemos ahí en primer lugar lo que es la evolución, ¿cierto? Lo que normalmente, de manera lamentable, en la universidad y también en los colegios se enseña como una verdad, ¿cierto? Esto fue así, esto ocurrió hace miles de millones de años atrás, cuando esto pasó, esto hubo una explosión y muchas personas dan por un hecho, pero que cuando uno lo lee, dice teoría de la evolución. No es una verdad, no es algo que ha sido comprobado, es una teoría, ¿ya? Y como tiene el problema es que lamentablemente se enseña como una verdad y no como lo que es, que realmente es una teoría, ¿ya? Ahora bien, la Escritura nos muestra, ¿cierto?, que esto no fue por un producto de una evolución, porque la característica principal de la evolución es que esto ocurrió de la nada, ¿ya? O sea, que de pronto, en un momento determinado que no existía, porque el tiempo antes no existía de la creación de las cosas, los mismos evolucionistas lo dicen así, en algún momento ocurrió algo que nadie sabe por qué ocurrió, que nadie lo provocó según lo que explica la evolución, y pasó simplemente, ¿ya? Y eso, que se generó una explosión, ¿cierto? Que se movieron unas moléculas por aquí y por allá, pero de pronto se produjo de la nada materia orgánica, de materia inorgánica se produjo materia orgánica, lo cual después de mucho tiempo y de muchos eventos azarosos, ¿ya?, se dio lo que nosotros tenemos el día de hoy después de miles de millones de años. Esa es como la teoría de la evolución, la cual siempre se dice que se necesita más fe para creer en la evolución que para creer en Dios, porque para que algo pase, de hecho, las probabilidades de que eso ocurra, de hecho, que la molécula más simple se cree sola, es de 10 elevado a 379, algo así. O sea, 10 elevado a 379.000, una cosa así. Entonces, es imposible, la verdad. Por mucho tiempo que se le dé a eso, es imposible, ¿ya? Entonces, eso es lo primero. La evolución es una de las opciones que se presenta, ¿cierto? Otros que son un tanto híbridos, que reconocen los descubrimientos científicos y de alguna manera simpatizan con ellos, pero que a la vez también tienen una concepción de Dios, abrazaron esto que está acá, que se llama evolución teísta. ¿Qué es la evolución teísta? Es que en realidad es Dios quien creó las cosas, pero por medio de la evolución. Entonces ya Dios creó todo, pero todo eso ocurrió en un proceso evolutivo, que es lo que los científicos han propuesto. Eso es de alguna manera la propuesta, mezclar ambas cosas. Por un lado, lo que es bíblico, pero a la vez utilizar las teorías que en realidad la teoría de la evolución no es posible compatibilizarla con lo que la Escritura dice, puesto que la evolución habla del azar y que no hay nada generando algo. En cambio, la Escritura nos muestra que es el Dios quien está generando algo. La evolución es algo que ocurrió de manera accidental, de que no tiene un propósito determinado. Por tanto, si nosotros hemos sido creados, o en realidad no fuimos creados según lo que la evolución dice, sino que si nosotros hemos llegado a existencia producto de eso que ocurrió de manera azarosa, ¿ya?, nosotros no tenemos ningún propósito en la vida, puesto que somos producto de un accidente. Eso es lo que a grosso modo dice el concepto de la evolución. Sin embargo, el concepto de la creación nos muestra que Dios creó a la humanidad, creó todas las cosas, pero tienen un propósito, y como lo vimos, la Escritura nos muestra que ese propósito es la gloria de Dios. Esas son, de alguna manera, la diferencia. Y aquí está lo que dice la Biblia, que es la creación de la nada. Ex nihilo, que es el término latín para referirse a eso, la creación de la nada. Y eso es lo que la Escritura nos muestra. Dice: en el principio, Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios, hágase esto, ¿cierto? Y eso ocurrió.
la palabra normalmente que se emplea en el texto, por lo menos 3 veces aparece en el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis, en la palabra hebrea bara, y esa palabra significa creación de la nada, ¿ya? Una creación de la nada, o sea, no había ninguna materia prima para que algo naciese, a diferencia de otra palabra que aparece también ahí en el relato de Génesis 1, cuando se habla, por ejemplo, de que Dios de una cosa, de una materia prima, hace otra cosa. Por ejemplo, al hombre, la palabra que se emplea ahí es de creación de la nada. Dios de la nada creó al hombre. No había una materia prima para crear al hombre. Ya él de la nada lo crea, obviamente toma barro y todo eso, pero eso es lo que la Escritura nos muestra ahí. Entonces, esa creación de la nada es la que se llama ex nihilo, ¿ya? Entonces, esa es la forma en la cual la Escritura nos muestra que Dios creó las cosas. De la nada hizo algo. Algo hizo algo. Pero nada no puede hacer algo, porque es nada. Y es eso de alguna manera rompe la regla más importante de la no contradicción de la lógica. O sea, nada no puede hacer algo porque es nada. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Ahora bien, es ahí entonces que a veces uno se enreda, ¿cierto? Y hay algunas cosas que nos hacen preguntarnos a nosotros. Ya es cierto, Dios creó las cosas, ¿cierto? Pero, de alguna manera, hay personas que son estudiosos que dicen que la Tierra es muy antigua. Y por otro lado, está la concepción escritural que dice que en rigor la Tierra no es tan antigua, sino que es relativamente joven, ¿ya? Ahora, estas son algunas de las opciones que hay, ¿ya? La primera es la que nos muestra el naturalismo. Se llama naturalismo porque dentro del naturalismo está la concepción de la evolución, por ejemplo. Naturalismo implica que todo se creó de manera natural, ¿ya? Sin que nada interviniera. Por eso se llama natural. Entonces la ciencia, entre comillas, muestra que esto ocurrió en millones de años. Millones de años ocurrió todo esto, ¿ya? Entonces eso muestra que la Tierra es muy antigua, demasiado antigua. Esa es una opción. La otra opción que muchos hermanos creyeron por algún tiempo fue que la Tierra fue creada el 4004 a.C., ¿ya? Y esto lo propuso un arzobispo que se llamaba James Archer, y él sacó los cálculos de las genealogías que aparecen en el libro de Génesis, por ejemplo, y siguió con lo que aparece en Crónica, hizo una conciliación ahí bastante extensa, y él llegó a la conclusión de que la Tierra fue formada aproximadamente el 4004 a.C., ¿ya? Entonces, eso es lo que él propuso. Ahora bien, ningún teólogo serio el día de hoy cree eso. Porque, de hecho, si se hacen análisis comparativos de las genealogías que se muestran, tanto en un lugar de la Escritura como en otro, hay vacíos entre algunas genealogías haciendo las comparaciones. Entonces, no se puede utilizar las genealogías para tomar o decir algo como esto, ¿ya? La otra opción, entonces eso está descartado. El naturalismo está descartado, más que nada porque implica que todo ocurrió de la nada. La Tierra fue creada en el 4004, según lo que dice este arzobispo. Eso igual está descartado, porque no hay una base siquiera escritural que sustente eso. Por otro lado está la teoría del intervalo. Hay una teoría que que es bien rara en realidad. Incluso hay algunos pastores que son medio famosos en YouTube que la promueven. Parece que Armando Alducín habla de esto. Que es la teoría del intervalo, que entre Génesis 1 y Génesis 2 hay un intervalo de tiempo que no se sabe cuánto fue. Porque, según lo que leyó mi hermano, ¿cierto? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Ellos dicen que entre ese versículo 1 y el versículo 2 hay un tiempo que no se conoce, ¿ya? ¿Por qué? Porque hacen una alusión o una interpretación, a mi parecer, a mi entender, errada, porque hablan de que se emplean palabras, por ejemplo, desordenada y vacía, que comúnmente en el resto de la Escritura están relacionadas al castigo de Dios. Entonces lo que él dice, entre otras personas que creen esta teoría del intervalo, es que hubo una creación preadámica. Eso es lo que dicen ellos. Y como les decía, eso la verdad está equivocado porque no tiene lugar en la Escritura como tal, ¿ya?
Entonces eso también está descartado. La Escritura no nos da evidencia de eso. Ya no hay un intervalo entre Génesis 1, versículo 1 y Génesis 1, versículo 2. ¿Ya? No existe eso. Estos hermanos de alguna manera querían usar los argumentos, por ejemplo, de los fósiles. Los fósiles tienen 3.000 años. Entonces, o 10.000 años o 1.000.000 de años. Entonces, si los fósiles fueron descubiertos y se le hizo esa datación de miles, o sea, de 100.000 años, por ejemplo, y la Tierra tiene, según su cálculo, 6.000 aproximadamente, eso no cuadraría con la existencia de los dinosaurios. Entonces, en eso ellos dicen, entonces los dinosaurios no existieron no en el tiempo de Adán, sino que en esta creación previa a Adán. Eso es lo que dicen. Pero insisto, eso es pura especulación y no tiene ningún sustento escritural, nada, ¿ya? Así que también descartada. Ahora, la última opción es la más importante. La Biblia, hermano mío, no nos dice cuántos años tiene la Tierra, ¿ya? Eso es sumamente importante. En ninguna parte. Entonces, nadie puede quemarse por decir, la Tierra tiene 6.000 años, porque esto, por esto, otro, o tiene 10 millones de años. Nadie puede decir eso porque la Escritura no lo dice. ¿Ya? Ahora, vemos que la creación de Dios, por ejemplo, es dentro del relato de la creación se muestra que Dios no hizo, cuando creó a Adán, no creó un bebé, por ejemplo, ¿cierto? Dios creó a un hombre, y un hombre con capacidad reproductiva, porque Dios formó a Eva y dice que tuvieron hijos. Dios no creó un bebé que fue creciendo y desarrollándose con el tiempo. Él creó un hombre. Entonces, Él, desde el momento que crea a Adán, lo crea con una apariencia de edad que no tenía. No sé si se entiende eso. Él tenía un día, pero su apariencia era como de, no sé, pues de 20 años quizás. No sabemos, porque Dios creó un hombre, Dios no creó un bebé. Entonces, fíjense que Dios crea a algo, pero con la apariencia de tener una edad distinta. Por tanto, más allá de que el concepto muchas veces que se desmiente de la columna geológica y todo eso de los miles y millones de años, que está bien en realidad, pero más allá de eso es importante saber que si fuera así, si fuera más de 10.000 años, por ejemplo, una datación seria, no tan solo con el carbono 14, sino con otros isótopos radiactivos y otras cosas que pueden ocurrir, si diera 10.000 años no hay problema con eso, porque Dios podría haber creado una Tierra con apariencia de vieja. Entonces, en ese sentido, no hay una contradicción. Lo que sí es cierto, y lo que nosotros no nos podemos quemar de ninguna manera, es decir cuántos años tiene la Tierra, porque la Biblia no lo dice. Nadie lo puede decir basándose en un argumento escritural. Porque este hermano, como le mostré, James Archer, trató de hacerlo y salió trasquilado, porque todos después desmintieron esa fecha que él dio. ¿Ya? Eso entonces. Ahora, Dios creó todo, pero la que la Escritura nos dice es que Dios creó todo en 6 días, ¿cierto? Y la misma Escritura, cuando Dios está dando la ley a Moisés, ¿cierto? Los 10 mandamientos, él en el capítulo 20, versículo 11 de Éxodo dice esto. ¿Quién lo puede leer, por favor? Otro detalle, pero la Biblia también dice que justamente un día de Dios son como 1.000 años, ¿no? Claro, sí, es que por eso hay hartas cosas que... Lo cierto en todo esto es que nadie puede decir cuántos años tiene la Tierra. Entonces hay hartas cosas que se barajan, ¿ya? Y por ejemplo decir que tiene más de 6.000 años no es tampoco darle crédito a la teoría evolucionista, no tiene que ver con eso, por si acaso. Ya, ¿quién lee Éxodo 20:11? Porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero reposé en el día séptimo. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. Entonces lo que la Escritura nos muestra es que no sabemos cuánto tiempo tiene la Tierra, pero sí sabemos en cuánto tiempo, entre comillas, y después vamos a ver por qué digo entre comillas, Dios creó todo. ¿Ya? Aquí dice, porque yo el Señor hice en 6 días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. O sea, Dios todo lo creó en 6 días. ¿Ya? 6 días. Ahora, ahí viene otra discusión. O sea, ¿Dios hizo todo en 6 días literales? ¿O en rigor no fueron 6 días literales? Porque hay que entender esto también desde la concepción de lo que la palabra que se emplea ahí en el idioma hebreo. Por ejemplo, la palabra hebrea que se emplea ahí, la palabra yom. Y yom no significa día de 24 horas, significa periodo de tiempo.
Entonces, depende del contexto, es donde se ve si efectivamente corresponde a 24 horas o no corresponde a 24 horas. Yo, en lo personal, creo que Dios creó el todo en 7 días, o sea, en 6 días y descansó el séptimo. Eso es lo que yo creo, ¿ya? En 6 días literal, eso es lo que yo creo. Ahora, tenemos que también saber que no podemos satanizar a alguien que cree que esos días no eran de 24 horas. ¿Por qué? Porque hay cosas que igual podrían a nosotros de alguna manera, no sé, ponernos a dudar. Entonces, por eso, hay gente que piensa que son 7 días literales, hay gente que piensa que son 7 días o 7 periodos de tiempo indeterminados, por así decirlo. Ahí es donde algunos dicen, fueron millones de años, y eso tampoco nadie lo puede decir. Pero no necesariamente fueron 24 horas. Yo creo que fueron 24 horas, ¿ya? Pero puede existir alguien que piense que no fueron 24 horas y no está mal. Lo vamos a ver por qué. Miren, dice, esto lo dice la Confesión de Fe de Westminster. Resumiendo todo lo que de alguna manera hemos visto hasta el momento. Agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternas, crear o hacer de la nada, en el principio, el mundo y todas las cosas que en él están, ya sean visibles o invisibles, en un lapso de 6 días y todas muy buenas. Eso es lo que dice la Confesión de Fe de Westminster y yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Dios creó todo en 6 días. Ahora, 6 días y ahí está la cuestión, si fueron días de 24 horas o días de un periodo de tiempo que no sabemos. Debemos meditar también en ciertas cosas. Por ejemplo, la creación, un día se mide de acuerdo a el sol, ¿cierto? De hecho, la misma escritura dice, y fue la mañana y llegó la tarde el día primero, ¿cierto? Después la tarde y la mañana el día segundo, y así es donde lo separa de alguna manera los días. Ahora, nosotros sabemos que para que haya un día de 24 horas tiene que haber movimiento de rotación, perdón. La Tierra tiene que moverse en función al Sol. Entonces, pero la Escritura nos muestra que el Sol empieza recién a funcionar desde el día cuarto. Entonces, si no me creen, vean su Biblia, el capítulo 1 de Génesis. El 17 al 19, Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, del 17 al 19. Y la puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. ¿Se dan cuenta? O sea, ahí recién en el día cuarto Dios crea el sol o le da movimiento al sol y empieza a cumplir su función. Entonces, si este es el día cuarto y recién viene el sol y para que hayan días de 24 horas tiene que haber el sol, igual los deja como ahí volando. Entonces, por eso digo que también, vuelvo a repetirlo, yo creo que son días de 24 horas, pero pueden no haber sido días de 24 horas. Entonces, por ejemplo, esa es una de las cosas que a nosotros nos podría decir, en realidad habría que igual, existe una posibilidad que sea así. Lo otro, si otro cuestionamiento a eso, por ejemplo, el hecho de decir, por ejemplo, Dios creó a Adán, ¿en qué día? El sexto día Dios creó a Adán, ¿cierto? Pero dice también el relato de Génesis que antes de crear a Adán, Dios creó a todos los animales terrestres, los animales del campo. Ya, fíjense en esto. Dios creó a los animales del campo y después crea a Adán. Crea a Adán. Saca de su costilla, ¿cierto? Saca y crea a la mujer. Adán lo hace caer en un sueño profundo y todo eso. Pero antes de eso, dice que Dios le mostró a todos los animales del campo y le llevó a todos los animales para que le pusieran nombre. ¿Cuánto creen ustedes que Adán se hubiese demorado en ponerle nombre a todos los animales? Entonces, por eso, insisto, no es, o sea, eso también nos lleva a nosotros a meditar un poco y tenemos que, lógicamente, pensarlo. Entonces, claro, puede también que, como la palabra Yom implica no tan solo un día de 24 horas, sino un periodo de tiempo, también existe la posibilidad de que no hayan sido 24 horas estrictamente, sino un tiempo quizá un poquito más prolongado. No de miles de millones de años, evidentemente no, pero Dios es el dueño, como decía Claudio, Dios es dueño del tiempo y Él estableció eso. Entonces, esto es importante y aquí, como hay estas dos teorías y de alguna manera las dos teorías son válidas, por así decirlo, una no invalida la otra, me gustó lo que dijo este caballero, Wayne Grudem, un teólogo bien conocido, dice lo siguiente, referente a eso. Por consiguiente, con respecto a la duración de los días del Génesis 1, la posibilidad se debe dejar abierta de que Dios haya escogido no darnos suficiente información para arribar a una decisión clara sobre el asunto.
Y que la prueba real de fidelidad a Él debe ser el grado en el que podamos actuar en amor hacia los que con buena conciencia y con plena creencia en la palabra de Dios sostienen una posición diferente en este asunto. La idea es esta. Hay hermanos que son bíblicos y piensan que son 7 días literales de 24 horas. Hay hermanos que piensan que quizá puede ser un periodo de tiempo. Pero como Dios no nos dio suficiente información como para poder decir esto es lo que Dios dice, la mejor manera de mostrar el amor de Dios o la verdad de Dios es teniendo consideración por el que piensa distinto a mí, ¿ya? En ese sentido, porque no es algo que está cerrado, ¿ya? Nadie puede ser dogmático en esto. Entonces eso es referente a esto. Dios creó en 7 días, pero no tenemos certeza. Yo en lo personal, lo vuelvo a repetir, creo que fueron 24 horas. Pero existe la posibilidad de que no haya sido así. Ahora bien, y es así como llegamos entonces a la creación del ser humano, que es lo último, por así decirlo, que Dios crea, es el punto máximo de su creación. Génesis capítulo 1, 26 al 27, está acá. ¿Quién lo puede leer, por favor? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que dominen toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre las bestias, y sobre todo animal que se repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Amén. Entonces llegamos acá, ¿cierto?, a este famoso pasaje que es donde se nos muestra la creación del hombre. La primera información que nos da es que Dios creó al hombre a su imagen. No vamos a andar en eso porque ya lo hemos visto en otro estudio sobre qué implica la imagen, ser imagen de Dios. Básicamente consistía en ser la imagen en las cosas espirituales, por ejemplo, como la moralidad, y también de alguna manera ser imagen de Dios en lo que respecta al gobierno. Nosotros tenemos la posibilidad, ¿cierto? Dios le ordena al hombre que se juzgue sobre las criaturas que existen en el planeta. Entonces le da ese rol de rey, por así decirlo, que obviamente corresponde a Dios. Él delega su responsabilidad al hombre en función al haberle dado su imagen. Y lo otro tiene que ver con una concepción moral y ética. Nosotros, por el hecho de ser hechos a imagen de Dios, es que todos los seres humanos en el mundo de alguna manera tienen una moral o una ética. Y eso también es un argumento importante en la concepción teísta, ¿ya? Si nosotros fuéramos animales y viniéramos de un accidente, no tiene lugar lo bueno y lo malo, porque no hay nada que nos rija lo que es bueno y lo que es malo. En cambio, si nosotros hemos sido creados, si el creador fue quien estableció qué es lo bueno y lo malo, ahí sí tiene lógica lo bueno y lo malo. Entonces eso de alguna manera es un buen argumento en lo que respecta al concepto de que hemos sido creados, ¿ya? Entonces Dios creó al hombre a su imagen, lo creó imagen de Dios, y aquí dice hombre y mujer los creó. Vamos a hablar nosotros indistintivamente de la creación del hombre, ¿ya? Se entiende por extensión que estamos hablando de la creación de la mujer también, ¿ya? Porque la palabra, y hoy en día esta cuestión es como, oye, pero sobre todo en nuestra época postmoderna, ¿cierto? Es que tenéis que saludarlos a ellos y a ellas, y hay que hacer esa distinción para que nadie se sienta quizás afectado. Pero vamos a hablar del hombre porque es la expresión que la Biblia utiliza para referirse a la humanidad. Cuando él dice, Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y en el Génesis capítulo 5, versículo 1, búsquenlo por favor alguien y lo lee. Se van a dar cuenta que utiliza la misma expresión hombre para referirse tanto a hombre como a mujer. Génesis 5.1. ¿Quién lo lee, por favor? Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. ¿Lo ve? Creó al hombre, ¿cierto? Pero creó hombre y mujer. Entonces está hablando del día que Dios creó al hombre y a la mujer, pero está hablando del hombre en un término genérico. Porque la palabra Adán es la misma que se emplea para referirse a la persona, al hombre, varón, Adán, y también la palabra Adán se emplea para referirse a la humanidad completa. Esa palabra es la misma, Adán y Adán. Cuando habla la escritura en el idioma hebreo, habla de Adán, puede referirse al hombre como persona, Adán, o también puede referirse a la humanidad completa. Por eso dice que en Adán todos pecaron. Porque Adán no tan solo representa a su propia persona, sino también a la humanidad entera, porque de él viene toda la humanidad, ¿ya? Muy bien, entonces eso es importante. Dios lo creó
Varón y hembra los creó, pero los seres humanos son considerados, por eso se habla del hombre o del ser humano. Ya. Ahora, ¿cómo Dios creó al hombre? Génesis 2:7. ¿Quién lo lee? Está ahí mismo. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Ya, este pasaje es la base para que nosotros podamos entender de alguna manera cómo Dios nos formó. Fíjense acá, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Hay un elemento físico aquí que está en cuestión, el polvo. Dios toma este polvo, ¿cierto? Y Él hace algo a este polvo y lo convierte en un ser humano. ¿Qué hace? Sopla en su nariz hálito de vida. ¿Y se convirtió en qué? En un ser viviente. Aquí hay dos elementos que están claros. Uno físico, que era el polvo, y otro espiritual, que es lo que Dios sopla en el hombre. Entonces, por consecuencia a ese pasaje, nosotros podemos decir que el ser humano es un ser en dos sustancias. ¿Se acuerdan que Dios era una sustancia en tres personas? ¿Se acuerdan o no? Porque Dios es espíritu, una sustancia, pero en tres personas distintas. En este caso, el hombre es un ser en dos sustancias, una sustancia física y una sustancia espiritual. Miren lo que dice este caballero Charles Hodge, un teólogo también conocido, que vivió hace mucho tiempo. Las escrituras nos enseñan que Dios formó el cuerpo humano del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida y devino alma viviente. Según este relato, el hombre se compone de dos principios distintivos, cuerpo y alma. El uno material, el otro inmaterial. El uno corpóreo, el otro espiritual. Eso es lo que nos dice el texto. Ahora bien, pero la escritura ya nos mostró en ese pasaje que hay un elemento material y un elemento inmaterial. Ahora, algunos hermanos, al leer pasajes como este, entienden que en realidad el ser no está constituido de dos partes, sino de tres. ¿Ya? Y ahí nace esta duda, que aquí la llamamos así, tricotomía o dicotomía. Tricotomía, tomo, en griego, ¿se acuerdan que era átomo? ¿Qué significa? Sin división, eso significa átomo. ¿Ya? Tomo es división. Entonces, tricotomía significa que es una división de tres, que está dividido en tres, o dicotomía, que está dividido en dos. ¿Ya? Eso es lo que significa para que... Ya. Entonces, algunos han entendido ciertos pasajes de la Escritura para decir que en realidad el ser humano, Dios lo creó en tres partes. ¿Quién lee este versículo, por favor? Primera Tesalonicenses 5:23. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, conserve todo su ser, y hace esta separación, espíritu, alma y cuerpo, ¿ya? Aquí hay otro pasaje también que se emplea para decir que en realidad están divididos en tres. Hebreos 4:12, ¿quién lo puede leer? Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, entonces, en ambos pasajes, de manera, de alguna forma clara, habla de alma y espíritu, y en el otro habla de cuerpo, alma y espíritu. Entonces, algunos hermanos han entendido que el ser está constituido de tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Pero el relato de Génesis nos muestra que en realidad Dios constituyó al hombre de dos partes: una parte física, el cuerpo, y una parte espiritual, que es el alma. Entonces ahí de alguna manera a algunos les produce confusión eso, ¿ya? A ver, ¿y qué? Es por eso que tenemos que definirlo en relación a la Biblia, qué es lo que es la verdad, si en realidad somos tres, estamos constituidos de tres partes, o si estamos constituidos de dos. El problema de la tricotomía en sí es que de alguna manera no fue sostenida por los teólogos cristianos, sino por los gnósticos, ¿ya? La concepción gnóstica, ¿se acuerdan cuando estudiamos Primera de Juan? Y vimos que los gnósticos no consideraban que Dios tuviese una relación con el hombre. Entonces, por eso ellos tenían la concepción del logos como un término medio, que no era ni Dios, no era el Dios supremo, pero sí se podía comunicar con el hombre.
Entonces ellos, los gnósticos, esto también lo transfirieron a la parte del ser humano. Y dijeron, ya, el cuerpo es malo porque por definición el cuerpo era malo. Entonces el espíritu no puede tener contacto con el cuerpo porque el espíritu es divino y el cuerpo es malo. Entonces es necesario que haya un punto en que una ambas cosas. Y ahí ellos entendieron, tiene que ser lo que se le llama el alma. Entonces por eso estas personas, estos gnósticos griegos, ¿cierto? Entendieron de esa manera, y eso de alguna forma a la hora de leer estos pasajes y mal entenderlos se entendió que habían tres partes. Pero vamos a ver a la luz de la Escritura que en realidad no estamos hechos de tres partes sino de dos solamente, como el mismo texto de la Biblia nos muestra. ¿Por qué? Porque alma y espíritu en la Escritura son lo mismo. Se usa la palabra intercambiablemente en la Escritura. Unas veces para definir lo que es el alma y otras veces para definir lo que es el espíritu. Se intercambian, pero son lo mismo. Y vamos a verlo en función a lo que la Biblia nos dice. Ahora, antes de seguir con esto, normalmente aquellos que hablan de que el ser humano está constituido de tres partes, por ejemplo, hacen la separación entre el cuerpo, está claro, tanto para el dicotómico como para el tricotómico, está claro, el cuerpo es el cuerpo. El problema es la definición entre alma y espíritu. Entonces, los que promueven la tricotomía de que nosotros estamos constituidos de tres partes, dice que en el alma está todo lo que tiene que ver con la voluntad, la mente y las emociones. Y que en el espíritu está la parte que permite al hombre conectarse con Dios. Eso es lo que normalmente se enseña. Pero vamos a ver que a la luz de la Escritura eso es contradictorio. ¿Ya? Por eso es importante. Por eso tenemos que fundamentar, y estos estudios que estamos viendo es para poner bases. Porque a veces uno viene con preconceptos, pero que es necesario que nosotros profundicemos la Escritura para que nuestros conceptos no sean adquiridos, ¿cierto? En función a terceros, sino que sea lo que la Biblia nos muestra. ¿Ya? Por eso yo le decía, no me crean todo lo que yo digo, escudriñen la Escritura y comprueben que lo que yo digo es cierto. ¿Ya? Eso es siempre importante. Fíjense acá. Jesús dijo en Juan 12:27, ¿quién lo puede leer? Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Más para eso he llegado hasta ahora. Fíjense, ¿qué estaba turbado en Jesús? Su alma. Y nosotros entendemos, según la concepción que vimos, ¿cierto? Que en el alma supuestamente está la emoción, así que eso coincide, ¿cierto? Coincidiría con eso. Ahora, fíjense lo que dice Jesús. El mismo Juan, el mismo escritor, está escribiendo esto. Fíjense, ¿quién lo lee? Juan 13:21. ¿Qué lo lee? Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Dónde se conmovió Jesús? En su Espíritu. Y se supone que en la alma están las emociones. ¿Por qué se conmovió en el espíritu? ¿Se dan cuenta? Es intercambiable. Las emociones se sienten tanto en el alma como en el espíritu, porque es lo mismo. Esa es la idea. Vamos a seguir viendo ejemplos como este. Fíjense lo que dice acá. Aquí aparece dos veces y podría cualquiera decir, pero mira, están separados, pero nos vamos a dar cuenta de algo. Lucas 1:46 al 47. ¿Quién lo lee? Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Entonces uno dice, pero fíjate, está diciendo que con su alma engrandece al Señor, pero con su espíritu se regocija. Entonces está diciendo dos cosas distintas. Pero cuando nosotros entendemos la concepción hebrea de cómo ellos se mostraban muchas veces, cuando hacían poemas o cosas, esto era un cántico de María, ellos utilizaban lo que se llama el paralelismo. Y la figura del paralelismo es repetir la misma idea de dos maneras distintas. Entonces aquí está diciendo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Está la misma idea diciéndola de distintas formas. ¿Se entiende? Entonces no es que está hablando de dos partes distintas del ser. Está hablando de la misma parte, pero de dos maneras distintas. Porque incluso, fíjense, habla de Señor y habla de mi Salvador. También hace un paralelo ahí, no utiliza la misma palabra, pero se está refiriendo a la misma persona. ¿Se entiende? Entonces, el espíritu y el alma no son diferentes, son la misma cosa en función de lo que la Escritura nos dice. Sigamos viéndolo, para que se convenzan. No crean que yo le estoy dando vuelta a lo que creen. Fíjense, Hebreos 12:23, ¿qué dice acá? Aquí en el contexto, antes que lo lea alguien, está refiriéndose, Hebreos 12 está hablando de los testigos que ya están muertos, aquellos hombres que vivieron vidas de fe y que ya no están con nosotros, y que son los testigos. Ese es el contexto del escritor de Hebreos, al cual se está refiriendo. Ahora léanlo, 12:23, ¿qué dice? Alguien, por favor. Para lo
congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces, aquí se está refiriendo a los justos que murieron en Cristo, a los espíritus de los justos, ¿ya? Y ahora vamos a ver lo que dice Apocalipsis. ¿Quiénes son estos justos? Apocalipsis 6:9, ¿quién lo lee? Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces, cuando alguien se muere, ¿qué está en la presencia de Dios? ¿El alma o el espíritu? Ambas cosas, porque son lo mismo. Por eso se emplean palabras distintas, pero se está refiriendo al mismo hecho. Continuemos. Fíjense aquí cuando alguien muere. Génesis capítulo 35, versículo 18. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Entonces aquí muestra cuando se murió la esposa de Jacob, ¿cierto? Sí. Y dice que aconteció que al salírsele el alma. ¿Qué pasó cuando se murió? ¿Se le salió el alma? Fíjense aquí lo que dice Jesús. No. Fíjense aquí es una parábola que nuestro Señor está mostrando. Lucas 12:20. ¿Qué lo lee? Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Se dan cuenta? Entonces dice que cuando alguien murió se le salió el alma, pero aquí en esta parábola al Señor Jesucristo, o sea, se le salió y aquí también dice que se le viene a pedir el alma, ¿ya? Pero fíjense ahora en estos otros pasajes. El mismo Lucas 23:46, cuando el Señor Jesucristo está muriendo en la cruz. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué dice él? ¿Qué lo lee? Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Se dan cuenta? Antes decía que cuando alguien moría se le salía el alma. Jesús dice: oye, necio, esta noche vienen a buscar tu alma. Pero aquí el mismo Señor, cuando estaba muriendo, dice: en tu mano, no dice en tu mano encomiendo mi alma, dice en tu mano encomiendo mi espíritu. Porque si hubiese utilizado la palabra alma, hubiese dado lo mismo. Es la misma palabra intercambiable, ¿ya? Continuemos con la misma idea. Fíjense lo que dice Esteban antes de morir. Hechos 7:59. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Se dan cuenta? Lo mismo. Pero el mismo hecho se le denomina tanto alma como espíritu. Ahora bien, aquí hay otra cosa importante que nosotros tenemos que ver. Cada vez que la Escritura habla de las dos cosas, tanto de la parte física como la parte corporal, utiliza o la palabra cuerpo y alma o cuerpo y espíritu, pero nunca utiliza cuerpo, alma y espíritu, ¿ya? Porque está hablando, siempre en los contextos está hablando de la parte material y la parte espiritual. Lo vamos a ver ahora. Mateo 10:28. ¿Qué lo lee? No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, une alma y cuerpo acá. Ya, fíjense ahora en este otro pasaje. Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. ¿Se dan cuenta? Aquí relaciona al cuerpo, pero sin espíritu, no dice sin alma. Porque da lo mismo. Esa es la idea. La otra parte utiliza cuerpo y alma, pero aquí utiliza cuerpo y espíritu. Pero nunca cuando se menciona la parte, se mencionan las tres porque la palabra, vuelvo a repetirlo, es intercambiable. Esa es la idea, ¿ya? 1 Corintios 7:34. ¿Qué lo lee? Hay asimismo la diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. ¿No es? En cuerpo como en espíritu. Pero acaso si fueran tres cosas distintas... ¿Te gustó el versículo? Está recién casado el hombre. ¿Se dan cuenta? En cuerpo como en espíritu. Pero si existiesen tres partes, también debiese considerar el autor el alma.
Pero como espíritu y alma son lo mismo a la luz de la Escritura, no tiene necesidad de mencionarlo, lo mismo que la vez anterior. ¿Se entiende o no la idea? ¿Sí? Ya. Ahora, fíjense, ¿se acuerdan que les dije que lo que se cree comúnmente es que en el alma se encuentran las emociones, la voluntad y el intelecto, y que en el espíritu se encuentra la capacidad de comunicarse con Dios? Ya, pues la Escritura nos muestra que son intercambiables. Fíjense acá, se supone que las emociones, como les dije delante, están en el alma, pero miren lo que dice Pablo, o lo que dice Lucas aquí en Hechos 17:16 sobre Pablo. ¿Quién lo lee? Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. O sea, su alma se supone que tendría que haberse enardecido. Pero vuelvo a repetirlo, como son lo mismo, utiliza la palabra espíritu, porque son intercambiables. ¿Ya? Y ahora, al revés. Se supone que el espíritu es el que busca a Dios. Salmo 42:1. Como el siervo clama por las corrientes de las aguas, aquí clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Qué clama por Dios? El alma. Se supone que por el espíritu. ¿Se dan cuenta? Entonces, a veces uno tiene estas ideas preconcebidas porque a uno se las enseñaron así. Pero es ahí donde uno tiene que sentar sus bases siempre en lo que la Escritura nos muestra. Y aquí, desde el principio, cuando Dios crea al hombre, nos muestra que tiene un ser con dos sustancias, una física y una espiritual. Un cuerpo y un alma o espíritu que son lo mismo. Son palabras distintas que significan lo mismo. Ahora vamos a volver atrás para que entendamos entonces los pasajes, porque los pasajes decían lo que decían, tanto Primera Tesalonicenses como también Hebreos 4 decían esas cosas. Ahora entendamos ese pasaje a la luz de todo este conocimiento. Recuerden, una de las características de la interpretación bíblica es que los pasajes más oscuros se entienden o se muestran o se explican con los pasajes más claros. Yo no puedo explicar algo que está claro con algo oscuro, sino que al revés. Los pasajes que son medio enredados lo explico con lo que está claro y explícito en la Escritura. Mira, volvamos entonces acá. ¿Cómo lo entendemos entonces? Que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo que está haciendo un doble énfasis. ¿Se dan cuenta? Si ustedes le llaman espíritu, espíritu. Si ustedes le llaman alma, alma. Pero que todo su ser, tanto la parte espiritual como la parte física, se conserve irreprensible para la venida de Jesucristo. Está haciendo un énfasis. Eso es lo que Pablo está haciendo aquí, ¿ya? Si nosotros entendiésemos este pasaje como que el ser humano está constituido de tres partes, también tendríamos que ver, por ejemplo, la vez en la cual el Señor Jesús les dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Si nosotros empleáramos este pasaje para decir que somos tripartitos, tendríamos que también emplear con la misma lógica el pasaje del Señor para decir que nosotros tenemos alma, mente, fuerza, ¿y qué más era? Corazón. Entonces, si tenemos esas cosas, más cuerpo y alma, serían 6 cosas, ¿se dan cuenta, no? Pero al testimonio de la Escritura, en realidad hay una parte física y una parte que es espiritual. Y los nombres son intercambiables. Ahora vamos a explicar entonces en ese mismo sentir el 4.12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, fíjense acá, y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, ¿ya? Hasta la médula de los huesos. Aquí dice los tuétanos y las coyunturas, dice la Reina Valera. Hace dos cosas que son también lo mismo. Las tuétanos y las coyunturas son parte de un hueso. El alma y el espíritu son lo mismo, solo que son nombres distintos. ¿Se dan cuenta? Y dice, y juzga los pensamientos y las intenciones. Está haciendo énfasis simplemente. Está repitiendo lo mismo, pero de dos maneras distintas. Eso es lo que está haciendo el apóstol, aquí el escritor de Hebreo en esta oportunidad. Habla alma-espíritu para darle un énfasis. Habla de, aquí dice médula de los huesos, pero es coyunturas y tuétanos, está hablando de lo mismo, y después dice los pensamientos y la intención del corazón. Simplemente está redundando, y es la forma en la cual los hebreos muchas veces cuando querían, le he dicho hartas veces, cuando querían explicar algo, lo hacían, redundaban.
Entonces, de esa forma, entendemos estos pasajes a la luz de todos los otros que vimos, que yo escogí algunos nomás, para hacer esa comparación en que eran lo mismo. Pero hay muchos más, ¿ya? Hay un sinnúmero de otros pasajes que en otros contextos nos muestran que espíritu y alma son lo mismo, ¿ya? Entonces, eso es importante, hermano mío, que quería que nos quedara claro esta noche, ¿ya? Hemos sido creados por Dios. Él en su soberanía determinó eso. Él nos creó a nosotros conforme a su imagen, ¿ya? Nos dio esa, como les decía, su imagen, uno podría resumirlo básicamente en la capacidad de tener una conciencia moral y ética, y por otro lado la capacidad de gobernar. Eso de alguna forma resume todo lo que implicaría la concepción de imagen de Dios. Y por otro lado, también Él nos crea para su gloria, para cumplir con sus propósitos. Lo hizo en 6 días. En 6 días, no vamos a quedarnos ahí, en 6 días. Y el séptimo descansó. Y también, cuando Él nos creó en una sola persona, pero con 2 sustancias, o sea, una solo ser, pero con 2 sustancias distintas, una espiritual y una física. Eso era lo importante para revisar hoy día. No sé si alguno tiene alguna pregunta.